Soy David Páramo y mi palabra es en firme. Tremendos problemas de explicación tienen aquellos que no entienden, aquellos que siempre están buscando señales míticas. Hace unos minutos antes de entrar al aire bromeaba con Israel de cosas que tenemos más de año y medio teniendo el placer de trabajar juntos, al menos un placer para mí, y de cosas que no han pasado en año y medio. Y una de las dos cosas que no han pasado en año y medio es que la gente entienda cómo funciona el peso mexicano y su relación con el dólar. Si fuera una persona de esas que les gusta rendirse o que saben rendirse, ya me hubiera rendido, yo hubiera dicho, ya no entendieron, ya, lo dejamos ahí. Pero es necesario ver todas las veces que se han equivocado en el análisis. Se han equivocado en el análisis en materia de tipo de cambio cuando dicen, ya ven, es malísimo Enrique Peña Nieto, vean, pasó de 13 pesos por dólar a 19. ¿Es malísimo Enrique Peña Nieto por eso? Si alguien dice que es malísimo el presidente por eso, deja de entender que tenemos un tipo de cambio libre, un tipo de cambio que se mueve de acuerdo con las condiciones de la economía internacional y que responde a eso, que la bondad o maldad de un gobierno no se refleja en el caso del peso en el nivel de tipo de cambio. Y póngame atención para que no se vaya a equivocar, para que no se vaya a confundir. En un segundo término, se debe entender que el peso es una moneda hedge, es una moneda líder, es una moneda global para los mercados financieros internacionales. Necesito ser muy insistente con eso porque es increíble la cantidad de errores que se siguen cometiendo. Tenemos un tipo de cambio libre desde principios de la década de los 90. Estamos al final de la década del 2010. Estamos ya en la parte final de la década y seguimos sin entender o sigue sin entender gran parte de la población dónde estamos parados. Seamos claros. Es un tipo de cambio libre que se determina por el mercado. La baja inflación, el tamaño de la economía mexicana, la profundidad de las finanzas públicas han hecho que el peso sea una moneda muy atractiva en los mercados emergentes. Han hecho que se vuelva la moneda favorita. Así como el dólar es la moneda favorita mundialmente y la mayoría de las operaciones con dólares se hacen fuera de los Estados Unidos, en el caso del peso pasa lo mismo. 7 de cada 10 pesos que se operan fuera de México sin contraparte mexicana. Es decir, pasan fuera de México. Un griego le vende pesos a un colombiano. Así es como funciona porque se utiliza de cobertura en los mercados emergentes. Es la moneda de cobertura, es un depósito de valor. Sin embargo, cuando se mezclan el desconocimiento con el fanatismo, se terminan cometiendo errores entre graves y gravísimos. Cuando en los días previos a las elecciones había quienes decían, los desinformados fanáticos de López Obrador, decían, no. La confianza de los mercados está haciendo que se aprecie el peso. Era una mentira. Era una mentira. Como también era una mentira aquellos que dijeron que si ganaba López Obrador el peso se iba a 25, que por cierto eso lo dijeron los priistas, como parte de las muchas mentiras que se dicen en campaña. Yo por ahí ando ofreciendo, Israel, nada más que vas a perder el tiempo, y tú que tienes acceso a todas las grabaciones de este programa, $500,000 al que diga que yo dije eso. David, tú que también tienes, ustedes que tienen todo el histórico de este programa, les consta que no, ya se hubieran metido $500,000. Porque yo sí entiendo que es una moneda global que reacciona a condiciones globales. Cuando se firma cuando se dan la mano, cuando se estrechan la mano, los gobiernos de Estados Unidos y México en lo que deberá ser la continuación del Tratado de Libre Comercio, si Canadá, México y Estados Unidos llegan a un convenio este viernes, como lo han dicho,
Pues sí, fue más o menos un buen día en materia de tipo de cambio, sí, más o menos las cosas resultaron bien. Gracias 2 veces. Las cosas más o menos resultaron bien. Pero a partir de ahí el tipo de cambio del peso frente al dólar ha venido fortaleciéndose el dólar o debilitándose el peso, como usted lo quiera ver. Entonces aparecen los que tratan de dar explicaciones, yo digo que de microondas. Explicaciones que parece que las sacan del horno de microondas, que son como café soluble y que con eso tratan de hacer creer que las cosas funcionan. Básicamente, ¿qué es lo que están diciendo? Están diciendo que no le gustó a los mercados los tratados. Que no les gustó, que los mercados no están cómodos con lo que se resolvió en los tratados. Están diciendo que hay incertidumbre por los tratados. ¡Mentira! ¡Otra vez! ¡Mentira! Así es de sencillo. Otra vez los mercados se están moviendo con relación a Turquía. Y se mueven en el mismo sentido el rublo y la lira turca y el real brasileño y todas las monedas emergentes. Se están moviendo en ese mismo sentido. Otra vez, y lo tengo que dejar muy claro y tengo que ser muy insistente, no se dan las cosas de manera automática. Los mercados habían estado muy tranquilos porque toda la semana pasada Turquía estuvo cerrado por feriado. Para nosotros que nos quejamos de que tenemos muchos puentes, ellos se aventaron como una semana cerrados. Y eso y dio calma a los mercados, hizo que se dejara de ver, los movimientos turcos no se reflejaban, pero sí se empiezan a reflejar algunos otros movimientos que no tienen que ver con la negociación del Tratado de Libre Comercio. Cuando creemos en soluciones mágicas, cuando creemos que el tipo de cambio es automático, cometemos muchísimos errores. Muchos errores graves. Mire, déjeme contarle alguno. Seguramente usted ha visto ahí a los que dicen, oigan, pero si bajó el tipo de cambio, ¿por qué no baja el precio del petróleo? Porque el petróleo que se consume hoy se compró, la gasolina que se consume hoy se compró hace por lo menos 6 meses. Por lo menos 6 meses. Oigan, ¿y por qué si el tipo de cambio, cuando empezó esta depreciación del peso frente al dólar, ¿por qué no se refleja en la inflación? Entonces no falta el disque experto, el que más bien mezcla desinformación con soberbia, que dice, no, nos están escondiendo la información. Pues porque las cosas que se venden, la mayoría de las cosas, salvo que sean productos perecederos, se compran con mucha antelación. O sea, si una gran tienda no ha comprado las cosas que va a vender en diciembre, va muy tarde. Ya empieza a ir tarde. Si no ha hecho y pagado los pedidos, ya empieza a ir con mucho retraso. Ya empieza a ir bastante mal. Y así se dan los efectos económicos. Mire, pues probable, que no deseable, que el primer año de Andrés Manuel López Obrador la economía siga desacelerándose. La semana pasada le informábamos que se había registrado una baja del 0.2% en el Producto Interno Bruto con respecto al trimestre anterior, que se comparaba con un crecimiento de 1.1%, que el crecimiento a tasa anual del 1.6% del trimestre previo era equivalente al que se registró en el tercer trimestre del año pasado cuando tuvimos las afectaciones por los sismos. Cuando tuvimos estas afectaciones por los sismos y los huracanes. Y que la economía está perdiendo velocidad, que para poder crecer al 2.3, 2.4, que ha sido el promedio de los últimos años, ha sido el promedio de esta administración, tendríamos que crecer los últimos dos trimestres del año a una tasa del 2.65%, que se ve imposible. Hoy la economía crece a una tasa anual del 1.99%. Es decir, con base en la información que tenemos hoy y los propios pronósticos que presentó hoy Banco de México, pues debemos esperar que la economía este año crezca a 1.99, 2%, y que la desaceleración de la economía continúe. La economía no se mueve de un día para otro. O sea, no vamos a crecer mañana, crecemos mañana. Vamos a decrecer mañana. No pasa así. Ciertamente, el nuevo gobierno, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador,
va a tener que enfrentar una desaceleración de la economía que se ha dado por la disminución del comercio global. Ha disminuido el comercio global por las medidas proteccionistas de Donald Trump, por los aranceles. Ha bajado de una manera muy importante, diría yo, este comercio, y se le suman algunos otros factores como la incertidumbre que había por la firma del Tratado de Libre Comercio, el propio proceso electoral en México y las condiciones de la economía. Ha venido perdiendo velocidad la economía. Si usted cree que va a llegar López Obrador y la economía va a tomar velocidad, no va a pasar. Pero así llegar el mismísimo Iron Man, tampoco va a crecer la economía. Si llegara Keynes y Adam Smith y Carlos Marx y manejar la economía, tampoco se recuperaría inmediatamente. Los movimientos económicos se ven con adelanto. ¿Qué podemos esperar? Pues unos 3, 4 trimestres que la economía vaya perdiendo velocidad, y dependerá de las decisiones que se tomen cómo avanza o cómo retrocede la economía. Y en este sentido, pues habrá que ver, y yo creo que es el gran tema que hoy tenemos que tener pendiente, cómo van a venir los criterios generales de política económica y cómo serán planteados. Les recuerdo, los criterios generales de política económica son la base en la cual el gobierno, a través de la Secretaría de Hacienda, hace las estimaciones, hace sus cálculos para el año. Su estimación de Producto Interno Bruto, de inflación, que tradicionalmente se toma la de Banco de México, aunque hoy Banco de México dijo, pues eso de estar dentro del objetivo no vamos a llegar tan rápido, porque la inflación general está mostrando un grave, bueno, no un grave, sino que está mostrando resistencias a disminuir por los precios de los energéticos. Entonces el PIB, la inflación, el tipo de cambio promedio y el promedio de la mezcla de petróleo. Cuando tengamos esos datos, habrá una mayor cantidad de información, una mayor cantidad de datos que nos permitan tomar decisiones. Entonces, déjeme ser muy claro con usted, déjeme decírselo con un gran subrayado radiofónico, con un gran subrayado en mi voz. No busque soluciones mágicas, no intente, no pretenda soluciones milagrosas con el tipo de cambio. El tipo de cambio refleja otras cosas y los movimientos se van dando en el tiempo. Por favor, si alguien le dice que el tipo de cambio se movió hoy por un factor doméstico, tendría que ser algo total y absolutamente inusitado. 7 de cada 10 pesos operan fuera de México, operan sin contraparte mexicana, y eso es lo que explica más los movimientos del tipo de cambio. Ninguna cuestión interna. Esta es mi palabra y es en firme. HS